Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan de la Cruz Guerrero García. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bueno, esta actividad corresponde a la asignatura de Salud Pública y Epidemiología y corresponde a la unidad 2, que se llama Historia de la Enfermedad, y la actividad es la evidencia de aprendizaje, que se llama medidas de prevención. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el momento número 1. Se nos pide mencionar qué es un factor de riesgo. Bueno, los factores de riesgo son aquellas variables de origen biológico, físico, químico, psicológico, social, cultural, etcétera, que influyen más frecuentemente en los futuros candidatos a presentar enfermedad. ¿Sí? Aquí tenemos las variables de los factores de riesgo. Como ya mencionamos, tenemos el factor cultural, el factor biológico, el factor físico, el factor químico, el factor psicológico y el factor social. ¿Sí? Bueno, aquí nos menciona que los factores de riesgo pueden ser causas o indicadores que son observables o identificables ante un hecho. Caracterizan al individuo, al grupo, a la comunidad y al ambiente. Entonces, la combinación de los factores de riesgo en el individuo incrementan la probabilidad de tener un daño a la salud. ¿Sí? Bueno, seguimos. La interacción de los factores de riesgo biológicos asociados a otros aumenta el efecto aislado de un factor determinado con un efecto sumativo. Vamos a dar un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos el factor biológico, que sumado al factor B, que es el estilo de vida, nos da un aumento en la probabilidad de ser diabético. ¿Sí? Bueno, los factores de riesgo pueden ser específicos para un determinado daño y este a la vez puede asociarlo, desencadenar una serie de daños, dependiendo del valor del factor de riesgo. Su frecuencia es la asociación al daño y la posibilidad de prevenirlo. Ejemplo, el no consumir ácido fólico genera una posibilidad de riesgo mayor de daño en el feto, a comparación del riesgo biológico por una alteración cromosómica que puede heredar la madre al mismo. Seguimos. Y aquí en la pregunta número 2 nos piden que mencionemos qué tipo de factores de riesgo existen. Bueno, los factores de riesgo se clasifican en aquellos que pueden ser modificados, por ejemplo, la dieta, y los que no son modificables, por ejemplo, la genética del individuo. El identificarlos correctamente permitirá adoptar medidas preventivas o curativas. ¿Sí? Aquí tenemos algunos factores. Tenemos los factores biológicos que no son modificables. El estilo de vida, como la dieta, ese sí puede ser modificable. Los socioculturales, la atención de la salud y los económicos. Bueno, toda intervención trata de disminuir la presencia de factores de riesgo en la cadena, pero existen factores que no son claros y sobrepasan lo técnico, como la pobreza, ¿sí? Aquí está el factor económico. Aspectos políticos e ideológicos, ¿sí? Los socioculturales. Un problema muy común es que se trata de disminuir los riesgos o romper los eslabones de la cadena solamente desde un enfoque médico. Por ejemplo, el cólera, si bien es producido por una bacteria, no es el único factor predisponente. Está fuertemente asociado a la pobreza, que es factor conocido como no médico, aspecto que tiene diversas aristas para su solución y que se descuidan al momento de intervenir. Bueno, vamos a lo que sigue. Y
nos pide que mencionemos 3 ejemplos de factores modificables y ejemplos de factores no modificables, perdón. Bueno, los factores de riesgo modificables son obviamente todos los que podemos cambiar, ¿sí? Sin ningún problema, como la dieta, la actividad física y dejar de fumar, ¿sí? Ahora, tenemos también los factores de riesgo no modificables, perdón, aquí me faltó poner no modificables, que es la historia familiar o la herencia genética, el sexo y la raza. Todo esto también nos da predisposición a adquirir diferentes enfermedades, ¿sí? Todos estos factores. Bueno, pasamos a lo que sigue. Y se nos pregunta cuál es la importancia de los factores de riesgo en la población para la medicina preventiva. Bueno, aquí nos menciona que la importancia o valor del factor de riesgo para la medicina preventiva depende del grado de asociación con el daño a la salud. También depende de la frecuencia del factor de riesgo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, decimos que el factor de riesgo nos sirve en la medicina preventiva para prevenir una enfermedad o algún riesgo de enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, se nos dice que, repitiendo, el factor de riesgo para la medicina preventiva depende del grado de asociación con el daño a la salud, de la frecuencia del factor de riesgo en la población y de la posibilidad de prevenirlo. Por ejemplo, si en una comunidad las muertes por complicaciones de la diabetes mellitus se asocian principalmente a la falta de control de la glucemia y el adecuado tratamiento, se tendrá un gran impacto si se logra que los pacientes tengan una mayor adherencia al tratamiento y deberá ser medido con la disminución de los casos de muerte por complicaciones de esta patología. ¿Sí? Entonces, el factor de riesgo obviamente nos ayuda a estudiar una enfermedad y nos ayuda a prevenirla, ¿sí? O evitar el daño a la salud. Seguimos. ¿Qué significa promoción a la salud? Bueno, la promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Este concepto se pone en práctica usando enfoques participativos. Los individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones colaboran para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos. En términos más sencillos, la promoción de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan a promover y proteger la salud. Estos cambios incluyen modificaciones en las comunidades y los sistemas, por ejemplo, programas que garanticen el acceso a los servicios de salud o políticas que establezcan parques públicos para la actividad física de las personas y su convivencia. La promoción de la salud implica una manera particular de colaborar. Se basa en la población, o sea, que es participativa, es interseccional y es sensible al contexto y también opera en múltiples niveles, ¿sí? Entonces, la promoción de la salud es la combinación de apoyos educativos y ambientales que favorecen las conductas o acciones que contribuyen a la salud. ¿Sí? Bueno, pasamos a lo que sigue. Y se nos pregunta qué significa prevención y que mencionemos los 3 tipos de prevención que ya habíamos analizado en la actividad de autorreflexiones de la unidad 1. La prevención son todas aquellas medidas directas que buscan bloquear la aparición de una enfermedad,
limitando o impidiendo su progreso en cualquier etapa de su historia natural. Su efectividad será mejor mientras más temprano se apliquen dichas medidas para frenar su curso o desarrollo en un individuo. Así, las acciones preventivas se definen como intervenciones que, basándose en el conocimiento epidemiológico moderno, se dirigen a evitar la ocurrencia de enfermedades específicas, reduciendo su incidencia y prevalencia en la población. ¿Sí? De ahí viene el dicho bueno, hay un dicho muy conocido, que es el de prevenir antes que lamentar, ¿verdad? Entonces, si podemos tener todas estas acciones preventivas, pues obviamente vamos a evitar adquirir alguna enfermedad. Bueno, los niveles de prevención, como mencionábamos, son 3. El primero, pues, es el nivel de prevención primaria, y aquí pues en lo que se basa es en prevenir. Sí, aquí la persona es una persona con riesgo. La persona no presenta síntomas aquí todavía, ¿sí? El objetivo es evitar la ocurrencia, o sea, evitar la enfermedad. Y las acciones dirigidas van a la promoción de la salud y la protección específica. Algunos ejemplos de promoción de la salud es la nutrición en el ciclo de la vida, la educación para la salud, la personalidad, la vivienda, la recreación y trabajo, el matrimonio y la sexualidad, y exámenes médicos selectivos, etc. ¿Sí? La protección específica es el uso de inmunización específica, higiene personal, saneamiento ambiental, protección laboral contra riesgos y accidentes, uso de nutrientes específicos, etc. El nivel de prevención secundaria es cuando el enfermo ya presenta síntomas, ¿sí? Ya tiene los síntomas iniciales. El objetivo de la prevención secundaria es evitar la progresión, y las acciones van dirigidas a interrumpir la progresión de la enfermedad desde un estadio temprano, no reconocido, hasta uno más severo, al diagnóstico precoz y tratamiento temprano, a la búsqueda activa de tamizajes en población, y los objetivos son curar y prevenir el proceso de la enfermedad, evitar la propagación de las enfermedades transmisibles y prevenir las secuelas, disminuir también el periodo de incapacidad. Nos vamos al nivel de prevención terciaria. Aquí el enfermo obviamente presenta síntomas más avanzadas, y el objetivo de la prevención terciaria es evitar las complicaciones que se presentan en la enfermedad. Las acciones van dirigidas a la limitación del daño y rehabilitar al enfermo, ¿sí? Entonces aquí se le tiene que dar el tratamiento adecuado para contrarrestar el proceso y prevenir las complicaciones y secuelas. También le tenemos que proveer de las facilidades para limitar las incapacidades y prevenir la muerte en el caso de que la enfermedad sea algo severo. También va encaminado a proveer de recursos a los hospitales y a la comunidad para la rehabilitación, y a la educación a la población e industrias para incorporar a los rehabilitados, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí nos piden mencionar, según la norma oficial mexicana, los servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, cómo deben ser los criterios generales de la alimentación,
y tenemos que enunciar cada inciso. Es un poquito largo, pero bueno, aquí vamos.